Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a este encuentro económico que hoy arrancamos, que hoy iniciamos y que pretende llegar a todos sus hogares con una propuesta de análisis, una propuesta de discusión, de debate sobre los temas económicos que le preocupan al país. Sean bienvenidos y esperamos dar cumplimiento a todos aquellos temas que ustedes están preguntando que se deberían abordar, se deberían debatir en la televisión. Esta propuesta es la propuesta de TVX, Encuentro Económico con Julio Villagrán. Muy buenas noches todos. En esta ocasión queremos, para iniciar este programa, tener un invitado de lujo para nosotros, una persona que mediáticamente también ha estado participando mucho en el país, una persona que tiene todas las cualidades y tiene las características también para ser un buen comunicador. Hemos estado observándolo en medios de comunicación y también una persona que está dando cifras, está diciéndonos cuál es el rumbo que este país lleva en materia económica. Me da mucho gusto presentar en esta noche como nuestro primer invitado en este encuentro económico con Julio Villagrán. Me da mucho gusto recibir al doctor Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por aceptar esta invitación y muchas gracias por poder compartir con los salvadoreños a través de TVX este primer programa de Encuentro Económico. Para mí es un gusto estar compartiendo en este primer programa de Encuentro Económico, Julio, y pues un saludo a la población salvadoreña. Nuestro objetivo acá es conversar sobre temas económicos y tratar de, con un lenguaje sencillo y asequible para la población salvadoreña. Sabemos que está haciendo un tremendo esfuerzo el doctor Cabrera por acercar esas cifras, esos datos. A veces hay palabras que la gente no entiende tan fácilmente. Hay un lenguaje, digamos, económico, pero lo hemos visto que mediáticamente ha estado apareciendo, doctor, y eso es muy bueno, ¿verdad? No es tan fácil, digamos, que una personalidad, digamos, como la del presidente del Banco Central de Reserva, esté cotidianamente hablándole a los salvadoreños y tratando de explicar qué está pasando en materia económica, porque el salvadoreño vive la situación, la sufre, la goza, pero realmente cuando ya un funcionario le explica a detalle qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos, creo que esa es una buena labor que usted está desarrollando y yo le felicito porque lo he visto participar mediáticamente mucho. Sí, creo, Julio, que es una responsabilidad de parte del Banco Central de dar a conocer todo lo que son los indicadores económicos. Hay que tomar en cuenta que los hogares, que los empresarios necesitan datos oportunos, datos que son calculados con una gran rigurosidad en el Banco Central y tienen con el objetivo de generar certidumbre a la población. El banco tiene una posición muy técnica y el Banco Central maneja los mejores estándares internacionales para sus estadísticas económicas monetarias y no se diga para nuestras investigaciones. En mi caso ha sido pues un reto transmitir, yo soy un investigador de carrera y creo que he aprendido mucho con la población a tratar de dar nuestros mensajes de manera más asequible posible. Muy bien, pero esto es importante, doctor, porque realmente a veces la situación del salvadoreño, del ciudadano común y corriente, es entender qué está pasando, qué va a pasar. La gente, como le digo, a veces, digamos de manera muy empírica, analiza la realidad. Ahí, en lugares la gente también platica sobre la situación económica, pero cuando uno, digamos, trata de acercar, y este es el propósito de este programa, tratar de acercar, este es uno de los temas, de los tantos temas que vamos a abordar en este encuentro económico, pero nos interesa sobre todo conocer, ¿verdad?, realmente el rumbo del país, las perspectivas del país, qué es lo que está pasando en esos grandes temas que a veces la gente en los periódicos ve grandes desplegados, pero realmente al final la gente no está entendiendo qué está pasando. Pero nosotros le agradecemos nuevamente pues su presencia. Vamos a tener tiempo para platicar de este y varios temas más, pero vamos a ir a un corte. También le hemos preguntado a la gente qué es lo que está sintiendo, cómo ve el panorama económico. Le estamos preguntando a la gente qué espera para este 2016 en materia económica.
Vamos a ver qué es lo que está opinando la gente. Estamos mal, estamos muy mal. En el sentido de que el único trabajo que hay es donde trabajo yo en call centers, para gente que sabe inglés. De ahí no hay ni una u otra clase de vida que puedas ganar 600, 700 al mes para poder darle una vida, ¿me entiendes?, algo lucrativa a tu familia, sino que sí tienes que estar ganando con un salario mínimo muy bajo y todo está muy caro ahorita. Pues quizás deberíamos de cambiar un poco, porque me he fijado que aquí, como nosotros pasamos aquí también, me he fijado que está el mundo feliz encerrado, porque yo creo que quizás ha de ser por lo mismo, por la economía que se ha ido a la quiebra quizás. Estamos mal, la verdad que estamos mal. Para empezar no hay trabajo. Bueno, hay trabajo, pero quizás son muy exigentes las empresas. ¿Y qué esperaría para este 2016? ¿Que mejorara o cosas así? Sí, que le demos oportunidad a la gente de trabajar. Bueno, estamos ya en el encuentro económico. Vamos a entrar en materia del análisis. Vamos a entrar en materia de esta entrevista que para nosotros, doctor, realmente es muy importante, partiendo de que la autoridad, que el gobierno mismo tiene sobre la base un problema bastante serio, como la gente lo dice en la calle, ¿verdad? Un problema económico que realmente tiene algunos razonamientos, algunas cosas que no se dicen. Yo quería, doctor, en primer lugar, comenzar estableciendo que en la historia del país han habido hechos económicos que han sido importantes abordar, que ha sido importante también analizar. Por ejemplo, venimos de una época de guerra, ¿verdad?, en los años 80, que duró hasta los años 90, una época que unos le llaman la época perdida, ¿verdad?, donde realmente hubo un desgaste económico bastante fuerte, que creo que eso también es importante ponerlo en contexto de lo que ahora vivimos. También hay un tema que es importante señalar, y es que el mercado en El Salvador, a partir de los años 90, sufrió ese problema de la desregularización, de la liberalización de los mercados, de la privatización, ¿verdad?, del sector público, que también esto, de alguna manera, algunos creyeron que era la apuesta para salvar al país de sus crisis económicas. Ese concepto neoliberalista, decir, bueno, nos encaminamos a que la empresa privada participe más del mercado, que sean ellos los que estén ofreciendo estos servicios. Y comenzó el tema de la privatización, que fue un golpe muy duro para el país al final de cuentas, y también el tema de liberar los mercados que estaban controlados por el Estado, pasan a ser libres, que también pues es una corriente que se dio casi en toda América Latina, ese concepto neoliberal del mercado. También hay otro hecho importante en la historia nuestra, y es el tema de la dolarización. Es un tema que en el 2001 pues aparece, crea un debate muy fuerte en el país, la gente se divide en la opinión también, ¿verdad? Hay alguna valoración que dicen esta es la salvación del país, dolarizarnos. Algunos aún reclaman, ¿verdad?, que la ley del bimonetarismo establecía que se debían usar las dos monedas. Son hechos históricos, sí, económicos, doctor, que también producen y tienen frutos, digamos, a los años. Y el último hecho también que me llama la atención y que siempre lo he visto como un punto importante en el análisis económico es los tratados de libre comercio que se firmaron. Que esto también se vendió la idea que iba a ser, digamos, una buena plataforma para que el país se pudiera vender a nivel internacional y sobre todo con los Estados Unidos. Estos hechos históricos que le he mencionado, doctor, ¿cómo podemos, digamos, resumirlos en lo que ahora vivimos nosotros? ¿Hay algo que tiene que ver con lo que vivimos ahora o fueron hechos que ya pasaron y estamos, digamos, en otra situación? Yo creo muy importante tus puntualizaciones, Julio. Yo abordaría 3 ámbitos. Primero, ¿de dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y hacia dónde vamos? Si tú te percatas, son jóvenes que nos están pues demandando un empleo digno. Sin embargo, la economía salvadoreña históricamente no se ha caracterizado por generar empleo. Ha sido una característica estructural de la economía salvadoreña crear empleo de bajos salarios y sobre todo no empleo formal. Tenemos un gran porcentaje de nuestro mercado laboral que es empleo informal, que le llamamos subempleo. Por tanto,
creo yo que en la década de los 90, tú bien lo has planteado, se giró en torno a un pensamiento económico que la culpa de los males de este país era el excesivo o la excesiva intervención del Estado. Y esto trajo como consecuencia toda una serie de reformas orientadas hacia el mercado para dotar a este mercado el qué, cómo y para quién producir. Esto trajo, tú lo has mencionado, desde las privatizaciones de la industria bancaria, desde las reformas, pensiones, el comercio exterior, toda la venta de empresas públicas, claro. Y dejamos a las fuerzas del mercado a que nos dijeran en qué sectores productivos nos debíamos de especializarnos. Y aquí voy a tratar de responder a lo que el joven hablaba de la falta de empleo. Resulta que el mercado no se especializó en el sector servicios, pero en servicios de bajo valor agregado, de baja productividad laboral, y esto generó que aquellos sectores que son los que explican el milagro asiático, Corea, Singapur, que es la agroindustria, el sector industria manufacturera o servicios de alta tecnología, fueran quedando de lado. Esto ha traído como consecuencia que la economía salvadoreña, desde la dolarización, nuestro crecimiento económico ha sido como media 1.9%. Hemos tenido un crecimiento económico muy bajo, y si a eso le sumamos el tema de la dolarización, hace unos años nosotros trajimos a un economista argentino, Eduardo Levi Yeyati, que vino a evaluar si la dolarización había cumplido los objetivos plasmados en el discurso del expresidente Francisco Flores. Claro. Y dentro de estos elementos que se analizaban era una de las fortalezas que íbamos a encontrar con la dolarización era que iba a aumentar el comercio bilateral. Iba a desencadenar la inversión porque las tasas de interés iban a caer, y esto iba a traer como consecuencia un crecimiento económico sostenido. Pues lo que el economista encontró es que no se cumplieron esos objetivos, porque no era el riesgo de tipo de cambio el problema de esta economía salvadoreña. Eran otro tipo de problemas mucho más graves que, como el que he citado, la falta de empleo digno, una estructura productiva que no estaba orientada hacia sectores que podían generar mayor valor agregado, y con el agravante que los niveles de inversión en la economía salvadoreña históricamente han sido bajos. Pero esto es normal. Si tenemos una economía de servicios, una economía de restaurantes, una economía de car wash, pues la maquinaria y equipo pues no resulta lógico, ¿verdad? No así en economías donde es la industria manufacturera, digamos, su principal punta de lanza. Vemos cómo la inversión supera el 26% en países del sudeste asiático. Y El Salvador, junto con Guatemala, hemos tenido históricamente los niveles de inversión más bajos de la región latinoamericana. Creímos ciegamente en el mercado, creímos que debíamos de especializarnos en el recurso más abundante que teníamos, que eran los trabajadores, ¿verdad? Cuando lo que nos han venido a dar de lección otros países de rápido crecimiento es, vean, ustedes en lugar de concentrar sus recursos solo en trabajo o en recursos naturales, tienen que diversificar su estructura en cuanto a número de productos, tienen que diversificar su estructura en cuanto a número de mercados a los que nosotros penetramos. Doctor, puntualmente, yo quería tocar este tema porque se escucha frecuentemente que la gente dice, bueno, ¿y en El Salvador qué producimos?
Exacto. En El Salvador, ¿cuál es la...? Antes hablábamos de que el país se caracterizaba por ser un país que producía mucho café, por ejemplo, que tenía mucha producción agrícola, pero de unos años para acá el análisis no dice eso. La pregunta que la gente se hace, y yo se la hago ahora, pues, es ¿qué producimos nosotros como país? Sí. Solo quiero acabar la idea de dónde venimos. El hecho de especializarnos en estos servicios de bajo valor agregado trajo consecuencia que la importancia relativa del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto empezara a caer y la industria manufacturera se mantuviera relativamente estable, alrededor del 24%, el sector agropecuario alrededor del 15%, y aumentara la importancia relativa de los servicios casi un 60%. ¿Qué estamos haciendo ahora? Lo que estamos haciendo es, tenemos un rumbo claro, hicimos un conjunto de diagnósticos desde el Banco Central y encontramos que los países de rápido crecimiento eran aquellos que tenían grandes sectores manufactureros. Resulta, Julio, que nosotros tenemos sectores como la industria textil, la industria plástica, la industria metalmecánica, que las heredamos del mercado común centroamericano. La década de los 60 es una década donde se construyó institucionalidad pública. Y gracias a esa institucionalidad pública, podemos decir que en este momento tenemos un porcentaje de la manufactura como porcentaje de lo que producimos por encima del promedio de América Latina. Es decir, tenemos un conjunto de productos que exportamos, son alrededor de 42 productos que tienen una ventaja competitiva en los mercados internacionales y que no solo exportamos café o no solo exportamos melaza o no solo exportamos la caña de azúcar. Hay productos de alta complejidad. Tú sabías que estamos exportando hormonas que tienen un nivel de productividad laboral de $33,000 por trabajador. Tenemos una pequeña empresa que está insertada en las cadenas globales. Tenemos empresas de la electrónica que están exportando insumos que van a incorporarse en los celulares de última generación o en las tabletas. Y cuando vemos el informe de comercio exterior, siempre nos vamos a los 10 productos que más peso tienen en términos de valor. Con estos estudios dio lugar a que se definiera que para darle ese rumbo, ese golpe de timón a la producción, teníamos que apostarle, como dije, a la manufactura, a la agroindustria y a servicios avanzados. Y esto ha traído como consecuencia que el Plan Quinquenal de Desarrollo seleccionara un conjunto de sectores a los que toda la política económica está girando en torno a ellos. Agroindustria, acá estamos trabajando con lo que es la política de agricultura familiar. ¿Sabías tú que 192,000 hogares producen más del 50% de los granos básicos de El Salvador? Y que estos hogares están concentrados en Santa Ana, en San Miguel, en La Paz, pero que tienen un problema y es elevaciones de temperatura o alta precipitación los condena a la pobreza relativa. De ahí que es importante que esta política de agricultura familiar fortalezca estas cadenas agropecuarias que son insumos para la parte industrial. En el sector industria, el Ministerio de Economía está liderando toda la política de transformación productiva y no es nimio cuando el presidente Salvador Sánchez Serén en su discurso inaugural planteó que la transformación productiva iba a ser el eje. Creo que eso es muy importante porque hay otras opiniones que este gobierno no tiene un rumbo claro. Creo que sí, hay análisis,
nos han venido a corroborar nuestras políticas el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial y últimamente a través del Ministerio de Economía tenemos el apoyo de Corea del Sur para fortalecer toda esta transformación productiva. Y por el lado de los servicios, no dejemos de lado los call centers que planteaba el joven. Claro. Los call centers tienen una característica, es que emplea a jóvenes, pero posteriormente los call centers pueden trasladarse en lo que es diversificación de transmisión de datos y ir generando servicios de mayor avanzada. Perfecto. Bueno, doctor, vamos a seguir platicando de estos temas económicos. Hay un tema que la gente también pregunta y dice, bueno, estos gobiernos últimos son los que la oposición política dice, de a partir del gobierno de Mauricio Funes comienza la debacle económica del país y ahora se está agudizando. Esos temas que están y que son a veces muy políticos, quisiera que pudiéramos avanzar luego de este corte. Recuerden ustedes que este es nuestro primer programa de Encuentro Económico con Julio Villagrán. Estamos platicando con el doctor Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. También vamos a seguir escuchando lo que la población está diciendo en los temas económicos. ¿Qué espera la gente de 2016 y cómo ve la situación económica del país? Ahorita está duro porque no hay trabajo, no hay mucho, un salario, por lo menos un salario fijo, ¿verdad? Por eso es que también la delincuencia se aumenta por cómo está la crisis aquí en El Salvador. Es como se aumenta la delincuencia. Mire, yo pues aquí en que sea de payasito me ando ganando las tortillas. Para este 2016 esperaría más oportunidad de empleo para los jóvenes porque vienen hablando y hablando de mi nuevo empleo para los nuevos jóvenes, pero en realidad llegas a una empresa y lo que te dicen es la experiencia. Y si se supone que es tu nuevo trabajo, ¿por qué te piden la experiencia? Entonces, como un poco más de apoyo del gobierno para con las empresas que le den la oportunidad a los jóvenes de adquirir esa experiencia para después poder optar por una mejor posición laboral. Estamos viendo que la situación económica está pues bastante complicada, no hay trabajo, las oportunidades de trabajo son pocas. Pues esperaríamos que mejore, que hayan cambios. Gracias por continuar con nosotros. Este es su Encuentro Económico y hoy estamos conversando con el doctor Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Doctor, también hay algunas personas o algunos grupos del país, sobre todo la oposición política del país, que habla que a partir de los gobiernos del FMLN, para decirlo claramente, a partir del gobierno del presidente Mauricio Funes y ahora con el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, la situación económica ha empeorado, que la situación económica no tiene rumbo y que realmente no se sabe para dónde vamos. Y realmente la gente en la calle expresa algunas inquietudes, la gente tiene algún problema muy particular, porque estamos viendo, por ejemplo, el tema del empleo. Pero si nosotros podemos tener la historia reciente, yo podría preguntarle, doctor, ¿cómo encuentran estos gobiernos, estos dos últimos gobiernos, cómo encuentran al país económicamente? Sí. Hay, yo sé, esfuerzos y hay, digamos, hay acciones que este gobierno, por ejemplo, este último gobierno está tomando, pero se sigue diciendo eso. Se sigue creando la idea que a partir de estos últimos años la situación del país ha empeorado. Creo que, de nuevo, volver a decir, el creer ciegamente en el mercado, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que 1 millón de personas sufrieran desempleo, subempleo. Obtuvimos una economía especializada en servicios de bajo valor, altos niveles de violencia e inseguridad, que estos no vienen de 2009 en adelante, sino que esto es fruto también de la posguerra. No se dieron en la década de los 90 políticas económicas que se llaman de cohesión social, políticas económicas que generaran empleo digno, políticas económicas que redujesen la desigualdad, porque la pobreza es ante todo un problema de desigualdad,
de falta de acceso al empleo. El año 2009 nos enfrentamos con la mayor crisis, la más virulenta crisis desde 1932 y no teníamos barreras contra esta crisis, dado que éramos una economía dolarizada. La crisis internacional, cuando se redujo la demanda por nuestros productos, fue un tsunami en el mercado laboral, y esto trajo como consecuencia que aumentara el desempleo, trajo como consecuencia que la producción de bienes y servicios de la economía cayera menos 3.1%. La población debe de conocer que gracias a la dolarización, esta economía no tiene política de demanda. La única política que tenemos actualmente es la política fiscal, pero creímos que nuestro principal problema era el tipo de cambio, el colón. Eliminamos la política monetaria, la política crediticia, la política cambiaria. Sí, porque los que defienden este modelo, digamos, de la dolarización, siempre dicen de que el tipo de cambio de 8.75 de Colón aún sigue vigente, pero la gente realmente en el tema inflacionario no lo vive así. Exacto, porque lo que la población desconoce es que la dolarización es contractiva del crecimiento económico. La dolarización tiene una de las características que va reduciendo el gasto de toda la economía, y eso es algo que va implícito en todo el sistema. Volviendo a estas políticas de demanda, países como México en la crisis del 2009 utilizó la política monetaria para otorgar crédito a las empresas que estaban a punto de quebrar. En la economía salvadoreña nosotros no podíamos, a través del Banco Central, ocupar esa función de prestamista para potenciar el gasto de la economía. Era imposible. Yo siempre pongo de ejemplo a Ulises cuando va en el barco, que se amarra porque va a ver las sirenas. La mano izquierda es toda la política monetaria, crediticia y cambiaria, y la mano derecha es la política fiscal. Pero en una economía dolarizada, los grados de libertad de la política fiscal son muy pocos. Es decir, es como que vamos amarrados al mástil, ¿verdad? Esto creo yo conveniente que la población lo tenga, porque las variables que nosotros tenemos para incidir en el empleo, para incidir en el crecimiento económico, son variables reales. Debemos de incrementar la productividad laboral, y esta es una variable que no se remueve en un año o dos. A pesar de eso, Julio, en el 2015 la productividad del sector manufactura y del sector agropecuario, pese al impacto del cambio climático que generó sequía, ha venido creciendo la productividad laboral. Y eso ha traído como consecuencia que el 2015 sea un cambio a lo que veníamos creciendo de 1,9 a 2%. El año pasado hemos crecido 2.5%. Este año vamos a crecer 2.6%, y lo más seguro es que hasta el 2017 vamos a tener tasas de crecimiento similares. Esto creo que es importante que la población lo conozca. Se está generando empleo en el sector manufactura, se está generando empleo en servicios, pero no solo servicios de bajo valor agregado, y es un proceso más sostenible que obviamente si hiciéramos como en la década de los 90, que las ganancias de competitividad se dieron con la depresión continua de los salarios reales. Los salarios reales, que son ajustados por la inflación, el año pasado han crecido en la economía 7.2%, el año 2014 crecieron apenas 2.1%. La población debe de recordar que el año pasado hubo un incremento del salario mínimo del 4%, sí, y en el año 2013 por igual. Hoy hay otra discusión
encaminada al aumento del salario mínimo nuevamente. Por eso nosotros desde el Banco Central apoyamos la propuesta del presidente Salvador Sánchez Serén, porque fíjate, Julio, que un incremento del salario mínimo tiene consecuencias benéficas. Primero, aumenta el ingreso de los hogares. Los hogares, al aumentar su ingreso, destinan un porcentaje al consumo, otro porcentaje a invertir en su salud, en su educación y obviamente pues al ahorro. Si esto sucede, trae como consecuencia que demanden bienes y servicios de las empresas salvadoreñas, expande el proceso productivo y la economía crece, pero también ayuda a reducir la pobreza relativa, que es este componente donde se ubica un gran porcentaje de los trabajadores que tienen salario mínimo. Creo que esto es importante, debemos de ir desmistificando que los incrementos del salario traen como consecuencia incrementos de la inflación. Claro, porque la gente de repente dice, el gobierno ni debería decir que van a aumentar el salario mínimo porque de repente uno va al supermercado, uno se encuentra con que las cosas están más caras de repente porque ya se dieron cuenta que viene un aumento al salario mínimo. La gente a veces, doctor, tiene la idea, ¿verdad?, o la percepción de que aunque aumentaran el salario mínimo, la situación va a ser igual porque el mercado mismo se comporta inflacionario, se comporta alcista y al final no van a haber traducido esos $100 o esos $70 de aumento. Hay dos elementos acá que yo creo que la población debe reflexionar. Primero, si el mercado, como creyeron ciertos formuladores de política de la década de los 90, que estaba por encima de la planificación, lo que ha sucedido es que tenemos estructuras de mercado que son oligopólicas. Determinan el precio de los productos y no es cierto que sea un libre juego de la oferta y la demanda. No es cierto que los consumidores se reúnen con los productores y hay una mano invisible que nos viene a decir que el precio se va a ajustar. No, aquí era necesario incorporar desde las privatizaciones entidades como la Superintendencia de Competencia, claro, incorporar entidades como la Defensoría del Consumidor. ¿Por qué? Porque el mercado en economías pequeñas como la nuestra, y no se diga el sistema capitalista mundial, tiende a la concentración, tiende no a precios de competencia, tiende a precios de monopolio. Y es ahí donde estas entidades deben de estar vigilantes y estar regulando y supervisando que no se den estas distorsiones, claro, de precios. Por ejemplo, la gente supo y vivió y experimentó que en el 2015 el precio del petróleo cayó casi el 50%, que el precio de la gasolina cayó cerca del 35% en el país, pero la gente le pregunta a uno, y bueno, esa pregunta me la han hecho muchas veces a mí, ¿cómo es posible que si el precio de la gasolina cae a los niveles que cayó el 2015, ¿por qué no bajaron los precios de las verduras? ¿Por qué no bajaron los precios de la carne? ¿Por qué no bajaron los precios de los productos de primera necesidad? Esa es una pregunta que la gente se hace y realmente la medición, doctor, a veces es muy difícil. Sí. La misma industria que se ve beneficiada por un bajo costo de energía eléctrica, por ejemplo, ¿cómo traduce realmente al mercado este tipo de situación que puede ser una coyuntura del precio de petróleo? Pero lo fue en realidad, pasó. Pero la gente no percibe que en este caso el Estado la proteja de ese tipo de situaciones en la cual no ve traducido esa baja en otros insumos. Sí. Pero sí lo ve al revés, pero claro, sí lo vive al revés cuando sube el precio. Esas son las distorsiones que son frutos de este mercado que creímos. Para un caso, el sector servicios históricamente ha sido un sector con una productividad laboral muy baja, a diferencia de los sectores manufactura y agropecuario. Pero cuando tú ves los salarios mínimos pagados, paradójicamente al sector menos productivo es al que le estás pagando el salario mínimo más elevado. Sí. Significa que estás penalizando al más ineficiente. Y
como el sector servicios es tan heterogéneo, hay un porcentaje de servicios que no están expuestos a la competencia externa. ¿Qué sucede? Que esas ineficiencias productivas las transmiten en la estructura de costos de las empresas que fabrican bienes en El Salvador. Y si a estas empresas que fabrican bienes en El Salvador, tú le incorporas toda la competencia externa que tienen detrás, pues obviamente nos estamos enfrentando a fuertes distorsiones originadas por el mercado. Otro elemento que yo creo que la población debe de conocer es que hay un índice de precios al consumidor, que es lo que mide la inflación. Y esto recoge una canasta representativa donde no solo van alimentos, sino que van también vestuario, vivienda, digamos misceláneos. Tú hacías mención al precio del petróleo. Me recuerdo junio de 2014, un precio del barril de $107. Ahora estamos a $36 sí. Aproximadamente, ha estado fluctuando. Y cuando incorporamos dentro del índice de precios al consumidor las reducciones de la energía eléctrica, del gas propano, tú hablabas de la gasolina regular, de la gasolina especial, vemos que algunos grupos aumentan, pero otros disminuyen. Claro. Y es importante detenernos en este grupo alimentos. Fíjate que el grupo alimentos, sobre todo, participan en mayor proporción las tortillas, el maíz y el frijol. ¿Por qué quiero citar estos tres productos? Porque estos tres productos han estado influidos en las últimas 3 cosechas por el cambio climático. Claro. El cambio climático ha traído como consecuencias un incremento de la sequía, trajo como consecuencias pérdidas de cosechas. En el 2014 fueron alrededor de 70 millones de pérdidas. Claro. En el 2015 fueron casi similares y se nos dice que en el 2016 va a continuar esta situación. Es un problema realmente bastante serio. ¿Qué hemos hecho dentro de la...? Perdón. Vamos a quedarnos un momentito ahí. Me están pidiendo que vayamos a un corte, pero ese tema me interesa realmente que lo abordemos porque eso es lo que la gente se está preguntando en la calle, ¿verdad? Que la gente se está preguntando en su casa. Volvemos luego con ese tema. Amigos, estamos en Encuentro Económico. Quiero también contarles que en Encuentro Económico vamos a tener una sección de un micro noticias económicas. Lo más importante de noticias nacionales e internacionales las van a ver aquí en este programa todos los jueves. Todos los jueves a las 8:15 vamos a tener siempre con nosotros a dinero.com.sb, quien nos va a estar brindando las noticias económicas más importantes a nivel nacional y a nivel internacional. Y eso es lo que vamos a ver en este momento con Coralia Cuellar. Gracias, Julio, y bienvenidos y buenas noches a todos los que nos sintonizan a esta hora. Bienvenidos a este micro noticiero de economía y finanzas en Encuentro Económico, gracias a dinero.com.sb. Les saluda Coralia Cuellar y bienvenidos a este microespacio. Empezamos. El Consejo Nacional de Energía, CNE, y el Banco de Desarrollo Bandesal realizaron un estudio sobre eficiencia energética en el sector público, con el fin de hacer mucho más eficientes el uso de la energía en dichas instituciones gubernamentales y alcaldías. El proyecto piloto fue desarrollado con la colaboración de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, en las alcaldías de Soyapango, Tecoluca, así como en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda. Mario Cáceres, director de Eficiencia Energética del CNE, señaló que en 2014 el país invirtió $5.3 millones en medidas para la reducción de la factura energética. Ahora en otro tema, hablando de inversiones, la empresa de energía del Pacífico recibió la aprobación oficial para proceder con la negociación de un contrato de compra-venta de gas natural líquido GNL a largo plazo con la empresa Shell. Esta información la dio a conocer la empresa Energía del Pacífico tras obtener dicho resultado en un proceso de licitación internacional competitivo de GNL y que fue auditado bajo el mandato de la CIGET
y cuya oferta quedó calificada como la más competitiva entre las ofertas vinculantes recibidas. Fue en el mes de julio de 2015 que inició el proceso de licitación. Fue dirigido rigurosamente y auditado por la CIGET a fin de otorgar transparencia en la compra de 500,000 toneladas anuales de gas natural líquido y que será utilizado para generar una potencia de 380 megawatts con el fin o con el cual se abastecerá a la tercera parte de la energía consumida en el país. Pasando a otras informaciones, la ANEP, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, pidió al gobierno que se respeten los ahorros de pensiones de los trabajadores y lo hizo a través de un comunicado de prensa. La gremial recordó a los funcionarios públicos que el problema fiscal no es consecuencia del actual sistema de pensiones, sino de una política de gastos descontrolados. Ellos advierten que este es el problema directo. Sin embargo, el secretario técnico de Planificación de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo en una entrevista televisada que todas las personas que están pensionadas recibirán su pensión como lo manda la ley. Sin embargo, advierte que uno de los problemas que enfrenta el sistema actual de pensiones es que más del 70% de trabajadores que están en la informalidad no cotizan, es decir, no están inscritos en las AFP. Vamos con más de Encuentro Económico con Julio Villagrán y su invitado de esta noche. Volvemos luego. Bueno, estamos de regreso ya. Esto es Encuentro Económico con Julio Villagrán y estamos platicando con el doctor Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Hemos ya abordado algunos temas que la gente en casa está preguntándose. Realmente la situación económica del país para muchos es difícil, para muchos es la misma oposición política, como veníamos diciendo, dicen esto no tiene rumbo, el gobierno no sabe qué hacer con la situación económica. Pero realmente escuchándolo, doctor, a usted sobre lo que se está proyectando, lo que el mismo gobierno está pensando, sin duda a veces falta que la gente lo conozca. Correcto. Y este tipo de espacios pretende eso, acercar a los funcionarios, pero también presentar a aquella gente que debate, que cuestiona, ¿verdad? Para llegar realmente a acercarnos o aproximarnos a esa realidad. Sí. Y el tema que estábamos abordando me parece sumamente interesante, doctor, porque es lo que la gente está viviendo y con ese tema de los controles muchas veces, decía un amigo que en América Latina cuando se privatizó, se liberalizaron los mercados, sucedió un fenómeno y el fenómeno era que no le crearon legislación, que prácticamente dejaron a libre albedrío los mercados y que un mercado no era un mercado libre, sino un mercado a la libre, decían. Y que por eso eran las consecuencias que traía este hecho de que la gente a veces, en algunas situaciones, necesita el control, la regulación. Y en el país, por ejemplo, ya son pocos los bienes y servicios que mantienen control del Estado. Así es. Eso se ha perdido, pero realmente a veces la gente quisiera que en algunas cosas se siguieran controlando los precios, ¿verdad? Aunque realmente a la oposición política en este momento le suene eso, le suene mal, digamos. Sí. Pero realmente, doctor, en esa realidad que vive la gente, ¿qué el Estado debe procurar para evitar este tipo de distorsiones que le afectan su economía? Exacto. Vamos a continuar con el ejemplo de los precios de los granos básicos como para ilustrarle a la población qué hemos hecho. En el 2014 mencionábamos, se dispara los precios del frijol, del maíz y se empieza a utilizar un mecanismo que se llama salvaguarda. Este mecanismo lo que hace es facilitar la importación de productos cuando hay una emergencia ante un caso de escasez. En el 2014, este grupo de alimentos que yo citaba terminó al final del año con un 3% positivo, a pesar que la inflación fue negativa. Entonces resultaba paradójico que por un lado otros grupos de vestuario y vivienda caían, pero alimentos crecían. En el 2015, entre mayo y junio, vuelve a sufrir la sequía, se activa de nuevo el canal
de importación de granos básicos, pero hoy fue más rápido el mecanismo. Y esto trajo a que los precios de los granos básicos por primera vez hayamos terminado con una desaceleración en el precio de los alimentos. Creo que estos mecanismos son importantes y han sido diseñados en momentos donde no hay competencia. Este mercado de granos básicos tiende al acaparamiento, claro, o tiende, por ejemplo, le afecta la sequía, las lluvias, y es ahí donde los mecanismos del gobierno que se planean, porque aquí estamos frente a un dilema. Necesitamos planificar nuestra economía. No la podemos dejar a libre albedrío del juego de la oferta y la demanda, porque no existe el juego de oferta y demanda. Hemos dicho que nuestras estructuras de mercado son o oligopólicas o monopólicas. O sea, son mercados imperfectos y por eso está el rol del Estado que tiene que planear el futuro. ¿Hacia dónde vamos, Julio? Esperamos a través del plan quinquenal de superar ese crecimiento del 3%, queremos generar empleo y también dotar al país de seguridad. Creo que son los tres requerimientos que la población hace y hacia eso estamos trabajando. Sí, hay una situación, digamos, que vivimos en el 2009, cuando el presidente Mauricio Funes acuña aquella expresión que se van a crear la fábrica de empleos, ¿verdad? La gente cree que ese tema del empleo, doctor, sigue siendo la piedra en el zapato del gobierno, que ese tema de la generación de empleo sigue siendo como un sueño, digamos, para muchas personas. El tema de la inmigración, el tema del subempleo, el ver personas que se dedican a otro tipo de actividades porque no encuentran los empleos. Este es un tema realmente bastante delicado, muy fuerte y creo que es una de las grandes apuestas también de este gobierno del profesor Sánchez Serén. Puntualmente, doctor, en el tema empleo, ¿hacia dónde se están apuntando? ¿Hacia dónde el presidente de la República le está diciendo a todos ustedes que trabajan en el tema económico del gobierno, hacia dónde debemos encaminarnos, hacia dónde debemos ir para lograr por lo menos salir de esa situación de un desempleo muy fuerte, ¿verdad? ¿Cuáles son las apuestas en ese tema, doctor? Sí. El presidente del año pasado ha sido muy enfático de crear empleo, pero también estamos conscientes que quien crea un gran porcentaje de los empleos en El Salvador es el sector privado. Claro. De ahí que haya nombrado al vicepresidente Óscar Ortiz como comisionado presidencial por la inversión pública y privada. ¿Por qué? Porque esta economía necesitaba de un diálogo franco. Estamos en un proceso, esto no se gana de la noche a la mañana, la confianza se va construyendo en el tiempo, pero hemos apoyado a través de su liderazgo el que el año pasado hayamos finalizado con 1.230 millones de dólares de nuevas inversiones productivas. Este país necesita que los empresarios tengan la certidumbre para invertir y esta inversión es la que va a generar empleo. Es 1.230 millones que vienen al sector agroindustrial, al sector industrial y al sector de turismo, que son sectores que yo mencionaba, expuestos a la competencia, sectores de alto valor y obviamente si generamos el empleo ahí, es un empleo que paga salarios por encima del salario mínimo. Claro. Creo que esto hoy en la mañana estuvimos con el vicepresidente anunciándole a la población que en la parte de la inversión pública alcanzamos el 67% de la ejecución. Superamos la barrera de los 700 millones de dólares en inversión pública. Recordemos que la inversión pública es fundamental para reducir los costos de transporte,
para facilitar también que los productos lleguen a los canales de distribución. Y la pierna derecha, decimos, es la transformación productiva. Claro. Pero la pierna izquierda es la logística. Sí. Son dos áreas en las que el presidente nos ha pedido desde la primera reunión de este año, trabajar sobremanera y trabajar con ahínco, ¿verdad? Claro. Doctor, el tiempo no es mucho el que tenemos, pero realmente también creo que queda uno de los temas importantes, ese diálogo entre el gobierno y la empresa privada. También se ve mucho desgaste, digamos, en esa mala relación que se ha tenido, y a veces ese tipo de relaciones pudiera empujarnos a que la empresa privada también, ¿verdad? Si digamos fuera un diálogo franco, sincero, un diálogo queriendo hacer que el país avance, llegar a acuerdos claros con el gobierno para poder seguir pensando en ese empleo que la gente está necesitando. Un tema que lo vamos a dejar ahí en el tintero, doctor, y en la próxima, cuando lo tengamos a usted, vamos a platicar sobre este tema, porque hay varios temas que se nos han quedado. Vamos a continuar con nuestro programa. Los preguntamos, ¿vea? Porque imagínense los jóvenes como ustedes, ¿cómo van a hacer si esta situación va más difícil? Y esperaría que el presidente y los del consejo y todos los diputados pues que pongan de acuerdo, ¿vea? Bueno, realmente que se incrementaran proyectos para incrementar la economía y ver de qué manera también se desarrollan empleos para la gente. Bueno, alguien puede decir que está buena, mala, pero ahí depende cómo administres lo poco que te llegue. Bueno, eso es lo que la gente está diciendo en la calle, doctor. Hemos platicado con ellos y ya usted se dio cuenta lo que la gente está pensando. Yo quisiera, para ir aterrizando un poco en estos temas, y nuevamente agradecerle pues que de primera mano usted esté contándonos, ¿verdad?, esta visión y esta posición del gobierno en cuanto a estos temas económicos. Doctor, económicamente, ¿cómo está el país? Económicamente hemos crecido, decíamos, 2.5%. No es un crecimiento suficiente porque venimos de atrás con crecimiento de 1.9. Ahora, lo importante es lo que la población plantea. Bueno, este crecimiento de 2.5 yo no lo percibo en términos de mi ingreso disponible. Y esto es normal porque venimos de altos niveles de desigualdad del ingreso. Nosotros siempre ponemos de ejemplo, por eso el presidente habla del buen vivir, que de hecho lo que está sosteniendo es un crecimiento económico, pero con igualdad de oportunidades. No es justo que el 10% de la población de El Salvador obtenga el 36% del ingreso. Somos uno de los países más desiguales en América Latina, a pesar que un indicador que se llama el coeficiente de Gini haya bajado levemente el año pasado. Pero traemos unos niveles de desigualdad que hacen que este crecimiento no sea similar a toda la población. Nuestro objetivo es crecer, pero crecer con igualdad de oportunidades. Queremos superar el 3%. La manera también, decía yo, de superar esta desigualdad es a través de políticas redistributivas. La hacienda pública tiene la responsabilidad que las personas que más ingresos obtengan o más riqueza tengan sean los que tributen más y no por el contrario. Claro. Creo que esta es una de las funciones importantes que no debemos de dejar de lado. Otra es que nuestra economía, cuando nosotros descendemos a nivel municipal, nos encontramos grandes brechas de desigualdad. El que crezcamos 2.5%, ¿y por qué no crecemos más del 2.5%? Es porque a nivel municipal se construyó todo un modelo en donde apenas 27 municipios concentran toda la actividad económica, concentran un gran porcentaje del empleo. Y tenemos más de 191 municipios
que están totalmente desconectados de toda la actividad productiva. Y tiene razón la población que debemos de ir distribuyendo de manera espacial el empleo, las industrias, las empresas. Ahora, como yo les mencionaba, este es un proceso. Desde la década de los 90 construyeron un modelo excluyente que no crea empleo y no lo vamos a eliminar de la noche a la mañana, claro, ¿verdad? Claro, doctor. Fue tal articulado, ¿sí?, que dio como consecuencia la expulsión de más de 2 millones de salvadoreños que ante una falta de empleo en este país se fueron a los Estados Unidos. Doctor, yo quisiera preguntar, no lo voy a decir peyorativamente, ¿cómo debe abrazar la esperanza a la gente en este tema económico? Así como el presidente lo ha expresado, nos ha dicho, abracen la esperanza. ¿Cómo se traduce eso económicamente? ¿Qué es lo que usted le podría decir, ya para ir cerrando nuestro programa, a la gente en el tema económico? Bueno, nosotros vemos con muy buenos ojos que estos próximos años la economía va a ir creciendo, va a ir generando empleo. Estamos trabajando porque el costo de la vida se vaya reduciendo y también estamos trabajando por posibilitar a los empresarios que inviertan en El Salvador, que sean capaces de lo que invierten en El Salvador, lo obtengan también de rentabilidad. Claro. Aquí todos ganamos. Pero ¿eso qué implica? Que debemos de llegar a consensos mínimos. Creo que la sociedad salvadoreña tiene que aprender a construir el diálogo como una alternativa para obtener consensos. No es justo que El Salvador sea el país de América Latina más polarizado, como lo señalan las encuestas. Creo que debemos de ir aportando al diálogo, a la esperanza y obviamente trabajar todos por reducir la violencia y la inseguridad, trabajar todos por generar empleo. Doctor Óscar Cabrera, gracias por aceptar nuestra invitación a este primer encuentro económico. Sin duda se nos han quedado muchos temas que queríamos seguir abordando con usted. Será en otra oportunidad, ya lo consideramos amigo de este programa y sin duda creo que el aporte que ustedes como Banco Central están dando al país en el manejo de tanta información importante, creo que debe conducirnos sin duda a tener los objetivos muy claros, la visión bien clara de este gobierno, porque al final de cuentas es nuestro presidente, es nuestro gobierno, es nuestro país el que estamos construyendo. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y aquí tiene las puertas abiertas. Y un saludo a la población salvadoreña. Cuenten con el Banco Central, que es una entidad que está trabajando por el análisis, por proveer al presidente de la República de buenos diagnósticos y por desencadenar la inclusión financiera, que son áreas que el Banco Central ha estado liderando y reducir los costos de los servicios financieros. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes en sus casas, gracias por haber sintonizado este primer programa de Encuentro Económico. Todos los jueves estaremos de 8:15 a 9:15, de 8:15 a 9:15 estaremos en sus hogares y la repetición el día domingo a las 8:30 de la noche. Pasen buenas noches.